Bueno, en este momento queremos saludar al señor Néstor Rosanía, corresponsal de Radio Argelia Internacional, abogado, magíster en seguridad y defensa y especialista en gerencia de la defensa nacional, con formación académica, es periodista, fotógrafo e investigador, experto en el conflicto armado colombiano y en conflictos internacionales, columnista de medios como El Heraldo, El Tiempo y donde comparte análisis sobre seguridad, defensa y geopolítica. Además, no sé, ¿qué me faltó también, señor Rosanía? ¿Qué me faltó decir? Bueno, señor Rosanía, muy amable por aceptar la invitación del Tercer Canal. Le doy la bienvenida a este programa llamado No Copio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias. De antemano felicitarlos por esa investigación, los estaba escuchando y una investigación muy seria, se ve muy documentada y eso es lo que le hace falta al periodismo en Colombia. Bueno, felicito. Aprovechando que usted también conoce de todo este tema del conflicto en Colombia, de estos grupos armados, pues ¿cómo ve el tema de que pues pueda volver este señor, bueno, o sea, hoy fiscal general de la Nación, teniendo en cuenta estas investigaciones que lo vinculan con Pacho Malo, con todo el tema de los narcofiscales y el tema del Clan del Golfo y alias Terror? Bueno, yo creo que la investigación es más que oportuna bajo la narrativa que se está intentando crear de que volvió la violencia, como si nunca hubiera existido. Recordemos que en el gobierno Duque tuvimos más digamos, datos de Indepaz, más de 90 muertes por año. El país no ha salido de una espiral de violencia. Una espiral de violencia que se ha transformado el conflicto armado. El Clan del Golfo es parte de esa descentralización del conflicto armado, pero las alianzas de grupos armados con institucionalidad, ejemplo con el ejército en temas de masacres, con fiscalía, está documentada, la Comisión de la Verdad lo ha mostrado. Entonces yo creo que esto es un capítulo más en la larga historia de Colombia en términos de involucramiento de grupos ilegales con la institucionalidad. Humberto de la cometió un grave error hace poco diciendo que en los 80, los 90 pues se pensaba que el enemigo estaba identificado como si solo fuera Pablo Escobar y los carteles, cuando el genocidio contra la UP tuvo parte de la institucionalidad, empezando por el DAS ya documentado, etcétera. Entonces uno termina dándose cuenta que, y esta es la palabra clave, que estamos en una espiral de violencia, que las cosas son de nombres, pero el eje fundamental de la espiral sigue viva. Bueno, señor Néstor, la verdad muy importante todos esos comentarios. Más adelante quisiéramos dedicar también una parte de esa entrevista para hablar un poco de lo que está pasando en materia de conflicto armado en Colombia, pero vamos a ir al tema que nos compete el día de hoy, al que tiene a todo el mundo impactado por estos videos que hemos visto últimamente de esos enfrentamientos en Medio Oriente. Y yo quisiera hacerle la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Estamos a puertas de una tercera guerra mundial? Bueno, tiene tres variables de análisis. Todo es un conflicto, digamos, para el contexto, frente a un conflicto directo entre Israel e Irán. ¿Y por qué Israel, bajo una narrativa del ataque preventivo, cosa que es absolutamente ilegal desde el derecho internacional público, un ataque preventivo? ¿Qué es un ataque preventivo? Es que yo, bajo la amenaza o la sospecha de amenaza, unilateralmente voy y ataco un país vecino. Entonces, bajo ese argumento, de mañana cualquier país, para ponerlo aquí en algo local, regional, no sé, Venezuela, Ecuador o Perú, pueden bombardear Colombia, pueden bombardear Bogotá y el fuerte militar de Tolemaide y Barranca Bermeja, con una lógica, no, es que yo me sentí amenazado por Colombia, entonces antes de que Colombia me ataque, pues yo simplemente voy y lo ataco. Pues para eso se inventaron Naciones Unidas, terminar la Segunda Guerra Mundial, para que acabar la lógica de la guerra preventiva. Ahora, ¿quién hace eso también? Estados Unidos, y ese fue el argumento de la invasión a Irak en el 2003. Entonces, Israel lo utiliza contra Irán bajo el argumento de que Irán en su plan nuclear ya llegó a un 90% de enriquecimiento de uranio y que ya con ese umbral se puede construir armamento nuclear y que no van a permitir armamento nuclear y por eso atacan a toda la infraestructura nuclear iraní. Ese es el tema directo. Ahora, en una segunda dimensión del análisis, ya un tema directo se vuelve un tema regional, porque entonces aparecen los aliados de Israel versus los aliados de Irán. Dentro de los aliados de Irán, ¿quién salió ya uno grande?
Pakistán, que por nosotros casi no lo nombramos, pero Pakistán tiene armamento nuclear, que está en una tensión también en este momento por el tema del Valle de Cachemira. Y muchos países que son cercanos a Irán, digamos, son anti-israelíes, anti-sionistas, y también están grupos o milicias como Hezbollah en Líbano, en el norte, más la Guarida de los Leones, en muchas organizaciones, los hutíes en Yemen, etc. Ahora, tercera dimensión es que ya aparecen las potencias, porque ya el tema ya se vuelve internacional, porque aparece Israel apoyado por Estados Unidos y Trump amenazando al líder iraní y amenazándolo de que Estados Unidos puede intervenir militarmente Irán. Y por el otro lado, pues los aliados de Irán, que son quienes, lo que se llama el bloque contrahegemónico, son Rusia, China, Irán, Corea del Norte y en América Latina está Venezuela. Pero ahí los que tienen músculo realmente son China y Rusia. Entonces China y Rusia ya han también salido, se han pronunciado, Putin se ha pronunciado de que no es justificable el ataque a Irán y que Irán está legitimado para atacar a Israel. Entonces, ahí va la tercera dimensión. Ahora, la cuarta dimensión es la que tú planteas, esto para llegar a este punto. ¿Será que esto se escala a un tema nuclear, a un tema de tercera guerra mundial? Pues las economías mundiales también juegan en esto. Y todos los, digamos, los ricos del mundo tampoco van a dejar escalar tanto a Trump en un tema de esto porque la economía del mundo se iría a una recesión mundial. Les pongo solo un ejemplo. Cuando empieza la guerra ruso-ucraniana, la comida, y nosotros aquí en Colombia lo sentimos, se subió el precio de la comida. Y fundamentalmente porque Ucrania es de donde venían muchos de los fertilizantes para los agroquímicos. Comienza la guerra ya, se disparó el precio de la comida. Ahora, imagínense en este caso, que Irán llegue a tapar el estrecho de Hormuz, lo llegue a ocupar, pues el estrecho de Hormuz sale el 30% del petróleo a nivel mundial. Eso, digamos, afectaría la producción de Qatar en petróleo, afectaría el consumo de gasolina y petróleo en Europa, en Estados Unidos, y se subirían los precios absolutamente de todo, solo tapando un estrecho geopolítico que es el estrecho de Hormuz. Entonces, el escenario de guerra mundial, las potencias y los ricos del mundo están mediando para que esto no se escale a ese nivel. Bueno, así es. Y pues precisamente, Néstor, hablando de que esperamos que no se escale esto, háblenos también de cuál es el origen. Obviamente, pues sabemos que Israel ya se ha venido enfrentando previamente con Irán, pero que era una guerra silenciosa, una guerra en la sombra, como lo llaman, porque eran unos ataques indirectos, pero claramente ahorita esta escalada se ve en el marco de este conflicto tan importante que tiene Israel con Palestina en la Franja de Gaza, ahorita que ha sido como el territorio más afectado. ¿Cómo empieza este conflicto básicamente que ahorita se escala hasta Irán? ¿Cómo empieza esta guerra de Israel con Palestina? Si nos puede resumir como cuál es el origen histórico y entonces por qué ahora Israel decide también atacar Irán, pues ya nos comenta usted que es bajo esta tesis de que es un argumento que no tiene sentido porque es algo que se quiere como prevenir, pero realmente pues está mal porque la tesis es lo de las armas nucleares, pero ¿cómo empieza con Palestina y por qué termina con Irán en este momento? Bueno, en un mega resumen, porque este tema del conflicto Sí. palestino-israelí es muy largo, pero vean que esto comienza y esto también va a afectar el tema colombiano. Hay unos mitos alrededor del conflicto palestino-israelí. Por ejemplo, que es un conflicto religioso. Y entonces las iglesias cristianas, fundamentalmente en Colombia, han tomado partido bajo la narrativa del pueblo elegido y la tierra prometida, etc. Pero hay que distinguir que una cosa es los israelíes y otra los israelitas. Los israelitas hacen relación al pueblo, el pueblo bíblico, de esa historia, pero o sea, de hace 2000, 3000 años en la Biblia, pero los israelíes es los habitantes actuales de Israel. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que Israel, el país de Israel que nosotros conocemos, nació hace muy poquito, nació en 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial. No es que vengan desde las épocas bíblicas. Es como decir que un colombiano y un muisca son lo mismo. Pues habitamos los mismos territorios, pero la realidad de un colombiano que vive con el tema del clan del Golfo, el narcotráfico, las disidencias, no tiene nada que ver con la realidad de lo que fueron los pueblos precoloniales en este territorio. No hay una conexión directa, pero en la narrativa religiosa los intentan unir para justificar esto desde la religión. Ahora, ¿qué es lo que pasó puntualmente? En 1948
Inglaterra, que tenía ese territorio ocupado, los territorios que eran antes del Imperio Turco Otomano, que terminaba la Primera Guerra Mundial, quedaron en manos de los ingleses y los franceses, cogen ese territorio donde habitaban los pueblos árabes palestinos y lo que hacen es que dividen el territorio por la mitad, cogen con una regla y parten eso por la mitad. Entonces la mitad se la dejan, un poco de la mitad se la dejan a los palestinos que van ahí y la otra mitad se la dejan al pueblo judío que venía de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, quiere decir todos son rusos, polacos, alemanes, todos de la comunidad judía que salieron huyendo y que ya venían desde finales de 1800 lentamente ocupando ese territorio para construir lo que ellos llamaron el Hogar Nacional Judío. Entonces, ahí comienza el problema, porque es como, pongamos este ejemplo, como si empezaran a llegar venezolanos a Colombia y un día Naciones Unidas dijera, vamos a partir la mitad de Colombia, entonces la mitad para los que llegaron y la mitad para los colombianos que estaban acá, entonces todos los que estamos aquí, háganse de Bogotá hacia abajo y la mitad de Bogotá hacia arriba queda para ellos. Pues la gente que vivía acá decía, pero si está en mi casa, ¿cómo me van a sacar? Y así sacaron, y eso es lo que se llama la catástrofe, sacaron casi 1 millón de palestinos de su territorio y ahí construyeron el Estado judío. Ahora, para resumirlo más, porque esto es muy largo, pero el tema fue que lentamente, guerra tras guerra, Israel les fue ganando territorio tras territorio, hasta que ya hoy los palestinos están arrinconados en 2 pedacitos. Uno que se llama Gaza y otro que se llama Cisjordania, donde Israel también sigue ocupando y sigue sacando a los palestinos de ese territorio. Entonces, digamos, Palestina ya está en lo que llaman un archipiélago, son como pequeños pedacitos donde vive el pueblo palestino, que hasta Trump dice que los quiere arrasar y volver a Gaza casi que un Disney World de playas y resort y que el pueblo palestino desaparezca en lo que sería una limpieza étnica. Ahora, Irán, ¿por qué aparece en el tema? Desde 1971 llega la revolución, comienza Irán a tener una posición contra Israel, por decirle que es un Estado artificial. Eso quiere decir que ellos no vivían ahí ni eran de acá, eran árabes, perdón, europeos que llegaron al mundo árabe, pero no vivían ahí. Y apoya la causa palestina de la creación del Estado palestino. Desde el 79 comienza el rifirrafe entre Irán e Israel. Como tú lo dices, ha sido una guerra soterrada porque se hacen ataques por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa Irán apoya a Hezbollah y a Hamas y a todos los grupos que sean anti-Israel. Pero ya llegamos el año pasado donde, y esto es como para llegar a la actualidad muy breve, donde donde Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco, en Siria. La respuesta de Irán fue lanzar misiles y drones, pero que anunciado, les dijo como un día antes, los misiles se demoraron 8 horas en llegar, y realmente lo que hicieron fue una operación de testeo, era poder identificar dónde estaban las fisuras del sistema de defensa antiaéreo israelí, y recordemos que Israel no solo tiene un sistema de defensa, no solo la cúpula de hierro, realmente tiene 3 sistemas de defensa. Entonces testearon dónde estaban los vacíos para sobrecargar el sistema y en esta operación ustedes se han dado cuenta, todos hemos visto en televisión, que los misiles se están demorando de 12 a 15 minutos porque ya pudieron los sistemas de defensa antiaéreo y están impactando Tel Aviv y Haifa. Es un mega resumen de la historia. Muchas gracias, señor Néstor. La verdad, muy concreto y muy bien explicado. Y compararlo explicarlo con el tema de los venezolanos también me parece que le quedó muy claro a la audiencia. Sí, muy buen ejemplo. Y Néstor, ya digamos, a mí me causa mucha curiosidad este conflicto que está llevando Israel con Irán. ¿Eso no va a afectar, por ejemplo, el otro frente que tiene Israel con Palestina? Sí, y perdón, antes de responderte se me olvidó decirles otra cosa, ¿no? Una cosa es que decir que es el pueblo bíblico y unirlo ahí, y la otra cosa que se une a colombiano es esta narrativa que se han inventado, que es un conflicto de izquierda y derecha. Entonces la derecha colombiana se autoproclama israelí y salen a las marchas con bandera de Israel, y la izquierda también ha tomado una línea pro-palestina por ser de izquierda. Pues lento esto, yo que soy corresponsal en temas de Norte de África y Medio Oriente, cuando uno vaya primero no es un tema de izquierdas y derechas, es un conflicto de ocupación, es un conflicto como Rusia y Ucrania en este momento, que los rusos se metieron a Ucrania y ocuparon el territorio, y lo que quiere hacer Putin es lo que llaman un puente de tierra para conectar Rusia con Crimea y tener el Mar Negro. Eso es un conflicto de ocupación, ahí no hay un tema ideológico de izquierdas y derechas. El conflicto palestino-israelí, técnicamente, y Naciones Unidas le da ese término, es un conflicto de ocupación, no ideológico político. Pero vuelve y juega. Acá
casi que la explicación sencilla fue decir, como Petro apoya a los palestinos y Duque y Uribe a los israelíes, entonces toda la derecha pues, se vuelve pro-israelí, toda la izquierda se vuelve pro-palestina. Y les doy datos que son chocantes, digamos, bajo esa lógica. Hay muchos palestinos, pero muchos son muchos, o sea, hay unas salas palestinas que son supremamente conservadoras, de derecha. Y hay comunidad judía de israelí que son de izquierdas, ¿no? Que son LGTBI, que están en contra de Netanyahu, los que están en Nueva York, en Washington, han hecho marchas en el mismo Tel Aviv. Hay muchos, digamos, de la comunidad judía que no son sionistas, porque sionistas es como un partido político del cual viene Netanyahu y el Likud de Israel, de la extrema derecha, pero hay líneas laboristas de izquierda dentro del mismo Israel. Entonces, no es como nos la venden en América Latina, derechas e izquierdas, porque en cada lado internamente también tienen derechas e izquierdas. Ahora, ya para contestarte lo que me preguntabas, Israel tiene 3 frentes de batalla en este momento. Tiene uno al sur con Hamas en Gaza, tiene un segundo al norte con Hezbollah en el Líbano, en la frontera con el Líbano, y acaba de abrir uno tercero con Irán en lo que es realmente un tema no de operaciones terrestres como las otras dos, sino que aquí se está jugando el espacio aéreo, que es lo que quieren entrar a controlar. En la teoría de la guerra, el que tenga controlado el espacio aéreo tiene que controlar realmente la guerra, porque toda la entrega de armas desde aviones artillados, pues hay que controlar ese espacio aéreo. Entonces, por eso Irán está atacando el sistema de defensa antiaéreo israelí e Israel está atacando el sistema de defensa aéreo iraní y Netanyahu dijo, y Trump parece más en narrativa propaganda, que han controlado el espacio aéreo de Teherán, cosa que no se ve muy claro, porque si no, Irán no tendría la capacidad hoy de haber bombardeado un hospital en Tel Aviv. Entonces, en este momento se están peleando 3 frentes de batalla y un cuarto, digamos, lo que tiene Israel es en Cisjordania, porque estaba viendo esta mañana en noticias de corresponsales que están en Jerusalén que Israel sigue haciendo, digamos, como redadas y atacando a los palestinos dentro de la Cisjordania ocupada. Entonces, técnicamente tiene 4 frentes de batalla abiertos. ¿Y qué papel entonces, Néstor, pasarían a jugar en este momento las grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia, ya que usted también las menciona? Realmente, gracias a Estados Unidos y Trump y lo que usted nos comenta que ha dicho o lo que pretende hacer, digamos que podría ser más bien un aliado para Israel para acabar con el pueblo palestino, ¿o usted cree que más bien estas grandes potencias van a tener un papel fundamental a la hora de frenar el conflicto? ¿Qué puede pasar? Pues 3 cosas. Primero, decir que Estados Unidos es el aliado absoluto, total de Israel y todo lo que ha hecho Israel, el genocidio contra el pueblo palestino, todo lo que ha hecho, lo ha hecho con el beneplácito de Estados Unidos. Y aquí es importante un tema que no se le limita a Trump ni siquiera. O sea, Trump es ¿no? el eje del mal, como él dice. Sí, ha sido un aliado durante Pero esto años. también pasa por el Partido Demócrata. O sea, Biden también le enviaba armas, o sea, en el Partido Demócrata, ¿qué hicieron? Biden y Kamala Harris tuvieron responsabilidad porque en su administración mandaron bombas de 900 y 600 libras a los israelíes para que bombardearan a los palestinos. Digamos, fueron cómplices de ese genocidio contra el pueblo palestino. O sea, no, vean que uno a veces piensa que solo es Trump y la republicana, que obviamente, pues más aliados, todavía más radicales, pero desde el Partido Demócrata también han tenido 100% de responsabilidad en el genocidio contra los palestinos. Entonces, bueno, tienen total responsabilidad. Trump lo que está diciendo es que apoya a Israel y que si llega a haber como causa de guerra, donde Irán toque alguna instalación militar a algún funcionario o militar estadounidense, eso sería suficiente para que Estados Unidos pueda entrar directamente a Irán. Irán dijo que si llega a ser atacado, no solo responde Irán, sino todo su equipo de aliados. Y ahí aparecería quién? Rusia y China. Ahora, eso es lo que públicamente, y esto se llama en la guerra, operaciones psicológicas, ¿no? Que en este momento es a través de X, del antiguo Twitter, todo el día están intentando generar miedo, pánico, zozobra, se mandan mensajes, Trump sale y dice, desde Irán contestan, ¿no? Todos están en esa guerra, Netanyahu también. Ahora, detrás del telón lo que hay es que los rusos y los chinos son comerciantes y no van a permitir que sale, hay muchos millones de billones de dólares, entonces lo que se ha dicho es que China y Rusia van a hacer más bien la contención
para que, digamos, no vaya a armar más, esto se escale, porque las economías mundiales se verían afectadas. Entonces, casi que es como que limitan la guerra a lo que llaman una guerra proxy, que es que directamente ellos no se pegan, pero ponen a unos más pequeños para que se peguen por ellos y los apoyan, pero los grandes no terminan enfrentándose de manera directa. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?